Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal, en su programa Mire lo que oyes. Mire lo que oyes. Un programa para hablar del Señor, para hablar de su palabra. Privilegio que tengo yo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra, hablar de su reino es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, este gozo, tengo que recordarle a usted, amigo, que en otras ocasiones ha visto este programa, y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarle que para mantener una relación con Dios hay que tener temor reverente. Quien me tema, yo lo guardaré, dice el Señor. Quien me tema, bienaventurado será. Imagínense por qué nosotros tenemos que preocuparnos por saber el significado del temor de Dios, si tiene tan grande promesa de parte del único Dios vivo y verdadero, del que es fiel y cumple lo que dice. Yo los guardaré. Por eso, amigo, si sus orejas le sirven, preste atención. Como está escrito, el que tenga oídos, oiga. Oiga significa escuche con inteligencia. Que lo que va a escuchar, grábelo, porque esto es para bien suyo. Esto es para su bien. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. ¿Por qué le vamos a tener miedo a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, cuyos pensamientos para los que creamos en Él son de paz, de bien y con un final feliz? No, por el contrario. Temor de Dios es un temor reverente, es tener miedo de andar en este mundo donde el príncipe de las tinieblas es quien gobierna, tener miedo de andar en este mundo separado de Dios, fuera de la cobertura de Dios. Porque fuera de Dios, separado de Dios, nacemos muertos para Dios espiritualmente, por causa del pecado de nuestros padres. Pero ese es el plan de Dios, nacer en esa condición, a ver quiénes, naciendo separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente y bajo la potestad de Satanás, renuncian a esa vida, cambian de forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos. Renunciamos a esa vida, renunciamos a la potestad de Satanás, agarrándonos de nuestro Redentor, de Cristo, de Jesucristo, el Cristo Salvador, Cristo el Mesías, Jesús Salvador, quien vino exactamente a rescatarnos de la esclavitud de Satanás sobre nosotros por causa del pecado. Y el costo que Él tuvo que pagar fue con su sangre en la cruz, nos redimió, nos compró con su sangre y luego que nos compra nos dejó libre para que usted haga con su vida lo que mejor le parezca. En el caso mío, yo decidí que yo no soy libre, que ahora Él es mi Señor. Ahora hago lo que Él dice que haga, me esfuerzo por hacer lo que Él dice que tengo que hacer, porque creo en Él, confío en Él y quiero ir a vivir en esa morada que Él está preparando para todos aquellos que creamos en Él. Una vida eterna que Él me ofrece. El mundo nos ofrece pan para hoy y hambre para mañana. Aproveche hoy porque no sabe qué puede pasar mañana. El Señor nos dice, esfuércense por hacer lo bueno, sean siervos los demás, para que mañana sean primero, para que podamos ir a vivir de regreso a casa con nuestro Creador. Entonces recuerde, temor de Dios es tener miedo de seguir muertos para Dios. Tenemos este privilegio de conocer la palabra, tener conocimiento para no perecer. Y aquí estamos, en este programa, mire lo que oyes, cumpliendo un mandato de nuestro Señor, que nos dice, ve y predica mi palabra, ve y predica mi palabra. Hagan esto en conmemoración mía. Porque Él ya vino, murió por nosotros, subió, está sentado a la diestra del Padre, y desde allí ha de venir en gloria a terminar su obra y entregársela al Padre. Pero nosotros, los beneficiados, tenemos que trabajar en su ministerio hasta que ese día Él venga a culminar su obra. Mientras tanto, nosotros tenemos que servir en su obra, en su ministerio.
ser portavoces de lo que Él hizo para que otros, así como nosotros, estamos en los caminos del Señor porque otros nos habló, otros vengan y reciban la bendición de conocer la palabra y se conviertan y comiencen a vivir bajo la cobertura de Dios, con Cristo como su único Señor, su único amo. Y bueno, después de haber recordado el fundamento principal de una relación con Dios, que es el temor reverente, ese primer lugar que Él nos exige, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ese primer lugar, Él dice, háganme su Dios, háganme su Dios. Es el anhelo del Señor. Él lo puede todo, pero hacerlo nuestro Dios tiene que ser por decisión nuestra. Usted decide, usted toma la decisión, renuncia a lo que el mundo le ofrece y se esfuerza por agradar a Dios para ir a vivir con Él. Esa es su voluntad, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y la palabra dice que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos tienen derecho a ir al cielo como hijos de Dios. Eso está escrito. Aquí le hacemos honor al programa, dice, mire lo que oye, lo que usted acaba de escuchar está escrito. El tiempo en la televisión es corto. Aquí tratamos de aprovechar lo más posible para que usted, amigo, entienda y comprenda de qué se trata esto. Y por eso hoy estoy aquí con un amigo, un hermano, que es director de una emisora de radio, La Sabrosita en Santa Ana, un ministro del Señor preocupado por seguir los mandamientos del Señor, por servir en la obra del Señor. Y bueno, en otras ocasiones hemos hablado, hemos hecho proyectos de tener una emisora que se escuche en todos lados para que la voz del Señor llegue al campo, al campesino, a aquel que cree en el Señor y cree en Dios, pero lo tienen perturbado, lo tienen totalmente fuera de la voluntad del Señor por falta de conocimiento. Y es necesario que nosotros llevemos el conocimiento porque ese es el mandato del Señor, para que no haya excusa. Para que el que cuando escuche la palabra de Dios y se dé cuenta que no era como él pensaba, se preocupe y comience a buscar la verdad, y la verdad la consigue aquí, en este manual de vida que llamamos la Biblia. La Biblia, conjunto de libros escritos por los apóstoles que Cristo enseñó y que al partir Él, el Espíritu Santo les dio revelación y escribieron estos libros. Porque los libros no es como dice el mundo, que fue escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque esto es sabiduría de lo alto. Esto no es sabiduría de hombres. Por eso es que el Evangelio para el mundo es locura. Por eso es que la mayoría del mundo nos dice a nosotros los predicadores que estamos locos. Claro que estamos locos pero por Cristo. Estamos locos porque creemos en una vida totalmente diferente a esta vida llena de maldad en la que vivimos. Y creemos y sabemos que vamos para allá. Y los que nos dicen locos es porque no entienden, ni han querido entender, ni se han preocupado por entender. A pesar que cuando la están pasando duro, entonces sí gritan, ay Dios mío, ayúdanos, ay Dios mío, ahí sí saben que Dios existe. Y quiero advertirles algo, yo no vengo aquí a acusar a nadie, pero la palabra escrito está, y quiero recordarlo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 36 dice, y todo aquel que le crea a Él, o sea, a Jesucristo, se salvará. Mas el que rehúse creerle a Él, mi ira irá sobre él. Entonces podemos ver lo que está pasando en el mundo, tantas cosas que están pasando, y la gente no se explica por qué. Escrito está. Si no queremos nada con Dios, Dios se desentiende de nosotros, y en el mundo el hombre es pura maldad. Aprovecharse de los demás para sus propósitos. Por eso la palabra dice que hay de aquellos que se enriquecen y se aprovechan de los más débiles para dar satisfacción a sus placeres. Hay de aquellos. Es mejor que no nazcan. Eso lo dice la palabra. Por falta de conocimiento nos condenamos.
Y bueno, para darle una oportunidad al invitado, al profesor Alexis, para que lo conozcan sus proyectos, qué es lo que queremos, un hombre que fue formado desde niño en la palabra, que su ambición es servir al Señor, igual que la ambición que yo tengo, y transmitir lo que hemos adquirido, hemos conocido a través de la palabra, para que usted también se meta al grupo de los privilegiados. Profesor, bienvenido. Gracias, hermano Luis, gracias primeramente a tu programa Mira lo que oyes, y también a este extraordinario canal 21, Orgullo del Estado Táchira, de todos los que habitamos en este maravilloso pueblo. A usted, querido televidente, muchísimas gracias por estar ahí, por siempre estar pendiente de este programa Mira lo que oyes, que no tiene más que un objetivo, que es que conozcan la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí, agradecidos, hermano Luis, y bueno, para servirle en lo que se pueda, como dijiste, ese proyecto que tenemos de la radio, que estamos ya adelantando ese proceso con las autoridades, así como dice la Biblia, ¿no? Tiene uno que obedecer a las autoridades, en ese proyecto andamos. Sí, y a la vez hacer un llamado, porque la voluntad la hay, y hay mucha gente que le sobra, y tiene con qué, y no hayan qué hacer con lo que tienen. Déjeme decirle que por falta de conocimiento perecerás. Yo en programas anteriores he hecho una observación de que hubo un hombre que regaló 148 mil millones de dólares, yo lo escuché, para darlo a los planes de las Naciones Unidas, a los gobiernos, para combatir el cambio climático o los desastres que están pasando. Y como lo decía anteriormente, yo no lo dudo de que él de repente lo haya hecho de buena voluntad, lo haya hecho creyendo que está haciendo algo bueno. Y por eso dice la palabra, por falta de conocimiento perecerás. Todo aquel que ambiciona a que la vida en este mundo se alargue, a vivir bastante en este mundo, es contrario a Dios, porque Dios nos dice que este mundo es malo, que no nos enamoremos del mundo, que el que se enamora del mundo lo aborrece a él, obedece sus promesas, porque Él nos ofrece un mundo nuevo, un mundo para la eternidad, un mundo donde todo es bueno. Entonces, y por ello el Señor, como el Señor es justo y Él le da la oportunidad a todos, Él no hace excepción de personas, Él quiere que lo mejor que podemos hacer es preocuparnos porque nadie se quede sin conocer la palabra, que nadie se quede sin saber que hay un Dios que lo anhelaba, que hay un Dios que le hizo una promesa a todo aquel que quiera hacerlo su Dios y que le ofrece la felicidad para la eternidad. Entonces este hombre hace ese regalo, dizque para ayudar a la gente del mundo, cuando realmente si él es de Dios y no va a gastar esa cantidad de dinero, no necesita gastar tanta plata. Si ese hombre se comprase unos canales de televisión y unos canales de radio que fueran escuchados por todos lados para que la palabra de Dios sea escuchada, y aquellos que por ignorancia están lejos de Dios, imagine usted dónde invertiría realmente, dónde sembraría para el reino de Dios, que es lo único que se puede llevar. Es lo único que el Señor le dice: siervo, sí agradeciste y hiciste bien con las bendiciones que te di. Porque la palabra dice, clarito, dice: hay de aquel que todo lo que deseaba su alma lo tenía, pero no se sació de hacer el bien. Un abortivo es mejor que él, o sea, mejor no hubiese nacido. Entonces, si esta persona invierte en una emisora y si él no quiere, pues se la da a alguien o él la dirige. Lo importante es que se predique la palabra. Y esa es la idea que nosotros tenemos con el hermano Alexis. Él tiene su emisora, conoce de radio, pero necesita el apoyo. Alguien que proporcione un equipo que se escuche en todos lados. Si no lo quiere regalar porque lo preste o que vengan, lo importante es que la palabra se predique. Bueno, aquí hay una oportunidad para que si usted quiere sembrar en el reino de Dios, póngase en contacto con el profesor Alexis para trabajar juntos en un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir lo que Cristo nos manda hacer. Prediquen mi palabra, que se escuche en todos los rincones del mundo.
que se escuche en todos lados. ¿Qué mejor satisfacción que trabajarle para el Todopoderoso, servirle al Todopoderoso, ser útil en la obra del Todopoderoso? Eso es lo más grande. Eso es lo único que nos podemos llevar. Yo, por ejemplo, lo he repetido. Yo hablo con una emoción, un gozo aquí, porque para mí no hay gozo más grande que trabajar para el Señor. No sé a quién le estoy hablando. No sé a quién estoy hablando. Lo que sí sé es que le estoy sirviendo al Señor y me lleno de gozo, de alegría y me siento grandote trabajar con el Señor. Entonces, ¿quiere conocer la felicidad? Busque, sirva al Señor y vas a ver de qué estoy hablando, profesor. Y que siempre los esfuerzos son bendecidos no solamente aquí en la tierra, sino lo más importante en el cielo, porque cuando tú inviertes aquí, no estás invirtiendo para lo que estás viendo, sino para lo perpetuo, para lo eterno. Dios nos promete una corona, ¿verdad?, donde vamos a vivir eternamente, donde vamos a tener todo, donde ya no vamos a estar pensando, hermano Luis y amigos, en enfermedades, ya no vamos a estar pensando en quebrantos, sino en la bendición que Dios nos tiene preparados allá. Y ese es el propósito nuestro. Acá estamos con ese mismo propósito de que la gente entienda que debe buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y como Dios promete, todas las cosas serán añadidas. Claro, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Está mal? ¿Tiene problemas? Revísese. ¿Cómo se va a revisar? A través de la palabra. La palabra es el espejo del alma. El alma es lo que está dentro de nosotros, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos trinitarios también. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos lo dio Dios. El cuerpo es hecho de la tierra. Dios lo hizo de la tierra y una tierra contaminada. Recuerden que la palabra dice: y hizo Dios al hombre de la tierra, hizo el muñeco, le dio vida y lo colocó en el huerto del Edén. No lo hizo con la tierra del huerto del Edén. Ese era el plan de Él. Entonces, en el plan de Dios es que nosotros somos su creación. Él nos creó con una finalidad de que nosotros lo hiciéramos a Él nuestro Dios para regresar a casa como hijos de Dios. Por eso en Gálatas 6:10 dice la palabra que de qué sirve la circuncisión o la incircuncisión en Cristo si Dios quiere una nueva creación. O sea, una creación nueva donde esa creación lo hizo a Él su Dios y pasamos a ser hijos de Él. Muchas moradas hay en el cielo, dice el Señor. Yo voy a prepararlas. Si no fuese verdad, yo se los diría. Muchas moradas hay. No dice para todos, dice muchas moradas hay. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces es necesario anotarse en ese autobús, porque cuando el autobús se llene, vamos a quedar por fuera. Muchos son los llamados porque la palabra es para todos. Los escogidos son los que escucharon la voz. Son escogidos. Por gracia fuimos liberados de la maldición de la muerte, de la esclavitud de la muerte. Por gracia fuimos libres. Ahora nacemos de nuevo en agradecimiento porque le creemos a quien nos libertó y comenzamos a caminar en sus caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. 3 cosas: camino, verdad y vida. Es una relación, 3 cosas. Todo es trinitario. Entonces, solo a través de Cristo podemos llegar a Dios. Anoche estábamos en una vigilia y uno de nuestros hermanos comenzó a predicar y habló de que el problema que había es que la gente no conoce a Cristo. Los niños, y habló fue de niños, que los niños no conocen a Cristo. Y de ahí se desarrollaron todas las predicaciones. Y entonces
se hablaba y se predica que no solamente los niños, los viejos tampoco lo conocen. Hay gente que dice creer en Él y lo cargan cruces en el pecho y cargan de todo y hablan de la palabra y todo, pero no conocen a Cristo, no confían en Él. Porque en Él hay que creerle, dice, poner toda nuestra confianza, nuestra vida, ponerla en manos de Él. Esperar en Él. Estar convencidos de que solo lo bueno viene de Él. Porque Él lo dijo así, sin mí nada pueden hacer. Sin mí no pueden hacer nada. Sin mí no pueden llegar al Padre. Pero el enemigo se ha tratado de que ese Cristo, ese enviado de Dios, ese Mesías, el enemigo está tratando de minimizarlo y trata de hablarnos de Él, pero de una manera turbia. Y trata de meternos al mundo en lo malo. Por ejemplo, hoy están celebrando eso de los Halloween. Y hay gente ignorantes, yo diría brutos, porque no tratan de entender si han escuchado que eso no es bueno, porque no averiguan, porque no les interesa nada de Dios. Pero para apoyar algo y para ayudarlos, Halloween, dice la historia, que eso viene de los celtas, de los deltas, y eso viene de la oscuridad, de prácticas demoníacas, donde por el mes de finales de enero, principios de febrero, agarran una doncella, los líderes de los demonios se acuestan con ella, hacen relación, y para esta época ella da luz, la rajan, sacan la criatura, se beben la sangre, y esta fecha para ellos, estos 3 días, 30, 31 y 1, es cuando ellos ascienden, los brujos, los demonios ascienden. Y han tratado de hacerlo como algo bonito, que caramelos, que uno compartir, que esto y que aquello, y la gente, los ignorantes, disfrazan los niños de Drácula, de muerte, de demonios, porque dicen que es inofensivo, lo que no saben es que están entregando el alma del niño a los demonios, están abriéndole puertas, y ellos quedan con esos espíritus dentro. Después tendrán que ser exorcizados, y quién sabe qué hacer para que ellos vengan a Cristo, para que puedan conocer la verdad. Entonces, la obligación nuestra es hablar de esto, porque es así está escrito. Y esto es una guerra, tinieblas contra la luz. Y a las tinieblas no tenemos por qué tenerle miedo, porque Cristo ya venció a Satanás en la cruz con su sangre, lo venció y nos liberó, y nosotros somos vencedores con Él si le creemos. Ellos podrán meterse con los ignorantes de los que estoy hablando, pero con los que creemos en Cristo no pueden meterse, porque Él pelea por nosotros y ellos lo saben muy bien. Y hay gente que cree que están con Dios y se disfrazan de brujas, de demonios y todo. Lean la Biblia, lean Deuteronomio. Cuando empezamos usted estaba leyendo Deuteronomios para que ustedes entiendan. ¿Estaba en qué? En Deuteronomios... En Deuteronomios 18, versículo 9 habla de eso. Ahí nos habla de eso, todo está escrito. No hay nada que esté pasando o que haya pasado o que vaya a pasar que no esté escrito. Por eso es que yo soy un profeta. Yo soy un profeta porque si estoy diciendo lo que está escrito se cumple. Entonces estoy profetizando. Pero si comienzo a hablar cosas que no están escritas, entonces me convierto en un profeta, pero en el enemigo. Porque yo tengo que predicar lo que está escrito, y lo que usted está escuchando está escrito. Dios no comparte la gloria con nadie. Lo invito a usted, amigos, si está viendo este programa, usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor. Y como estábamos hablando ahorita, necesitamos de su apoyo, de que se incorpore. No necesariamente, no sé dónde esté usted, pero si quiere ponerse en contacto con nosotros para participar en esta obra, bienvenido. Póngase en contacto por los teléfonos. Si quiere colaborar, usted pone las condiciones. Nosotros estamos prestos a servir, porque como dijo la palabra, predicamos a Cristo. Eso es lo que predicamos, para que usted conozca a Cristo. Y nuestro trabajo es servir.
a todos vosotros, a todos aquellos que quieran venir a Cristo. Nuestro trabajo es servirles, es ponernos a disposición de compartir con ustedes lo que nosotros vamos adquiriendo a través del conocimiento que nos va dando el Espíritu Santo. Así es. Y por eso, pero antes de leerlo esto... Y el primer apoyo, hermano, pues es reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es lo más importante para nosotros, porque al final nosotros no necesitamos mayor cosa, sino que la gente reconozca a Dios, porque ahí es donde va a venir la bendición. ¿Y cómo lo reconoce? Reconociendo que la palabra tiene poder, y reconociendo que ahí, como dijo nuestro Señor Jesucristo, conoceremos la verdad. En este libro, en la Biblia, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres Amén. de qué, hermano? Libres de esto que precisamente estás diciendo, describiendo lo que se está celebrando, esta fiesta de Halloween, que no es más sino una manera que tiene el adversario para engañar a la gente, que por ignorancia, y tal vez algunos ni siquiera por ignorancia, sino por seguir la corriente del mundo, se dejan llevar por estos comportamientos, por estas conductas, y más llevando a niños inocentes, porque nosotros como padres somos los responsables de estos niños. El niño no tiene la culpa que lo disfracen, el niño no tiene la culpa que le digan: mire papá, adivine esto. ¿Quién es el responsable? El adulto. ¿Quién es el responsable? El docente, que también tiene responsabilidad en las escuelas. Todo esto lo dice la palabra de Dios, hermano, claramente. Marito, mire, hoy en día hablamos del anticristo. Voy a compartir lo que está escrito. ¿Por qué hablamos de los últimos tiempos? Hoy en día en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se llegó al extremo de prohibirle a los predicadores de Cristo, prohibirles hablar de Cristo. Y el que hable de Cristo, el que predique el Evangelio, lo meten preso. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la Biblia se cumple. Miren lo que dice la palabra de Dios para la venida del anticristo. Anticristo es todo lo contrario a Cristo. Anticristo hay muchísimos. Todo aquel que hable en contra de lo que Cristo vino a ofrecernos y a darnos y a enseñarnos, ese es un anticristo. Hay un anticristo mayor, jefe, que es el que falta por llegar. ¿Y cuándo va a venir? La palabra lo dice. Miren lo que dice la palabra. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18, que tiene como título el anticristo, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando la maldad, el poder del enemigo en el mundo crece y florece, es cuando vienen los últimos tiempos. Por eso dice que ni siquiera el Padre sabe cuándo es, porque somos nosotros los que aceleramos la venida o la alargamos. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si usted dice creer en Cristo, cree en el que lo envió, en el Padre. Si usted ama a Cristo, ama al que lo envió. Y dice Cristo: el que me ama a mí y ama al que me envió, el que me envió y yo moraremos en él. Amén. Porque templo de él somos. Por eso dice que le limpiemos el templo. ¿Qué limpiar el templo? Limpiar
el corazón, este corazón, la mente, donde salen los pensamientos, donde se libra la batalla entre el bien y el mal. En esta computadora que tenemos, si nosotros anhelamos y pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y conocimiento y que nos ayude a sacar todo lo malo que hay en nosotros, porque eso está entre nosotros, el principal enemigo somos nosotros mismos. Pero si nosotros pedimos desprendernos de esa maldad, Él nos va a ayudar y nos va a ayudar a limpiar, porque sin Él nada podemos hacer. Pero si usted se complace en lo malo, se complace en todo lo contrario a Dios, en todo lo que hoy en día habla, homosexualidad, perversión, familias contrarias a Dios. Si usted se complace o se queda callado ante eso, usted no tiene parte con Dios. Y no es que lo esté juzgando, porque se convierte en un anticristo. Por eso siempre he recordado de que si usted no lee la Biblia, si usted no tiene la Biblia y no la lee y no se esfuerza por hacer la palabra, no diga que es cristiano, usted es otra religión, porque como cristiano está fracasado. Y eso no lo estoy diciendo yo. Cristo dijo: quien no oye mi voz y la hace no es familia mía, y eso lo dijo Él. Y la doctrina es de Él. Yo aquí vengo a decir lo que Él me dice que diga. Yo aquí trato de hacer lo que Él me dice que yo haga. Aquí no estoy hablando con palabras mías, estoy hablando con lo que está escrito, porque esa es la orden. Usted que está mirando, usted ve qué hace con lo que está escuchando. Si usted escuchó, preste atención y preocúpese. Si en verdad se ama a sí mismo, si en verdad quiere algo bueno para usted y para los suyos, porque lo bueno viene de Dios. Lo bueno viene de Él. Del mundo no puede esperar usted nada bueno. Pan para hoy y hambre para mañana. Los que hacen riqueza, los que crecen haciendo lo que el mundo le dice que tienen que hacer, mañana se desploman y no son nadie, muertos para la eternidad. Nacen muertos y permanecerán muertos. Los que recibimos a Cristo, le creemos a Cristo, nacemos muertos. Cristo nos da la vida, murió por nosotros y no moriremos jamás, porque el que cree en Cristo nunca morirá, vivirá para siempre. Amén. Así es, hermano. Y lo más importante, como dice la palabra en Deuteronomio, que lo estamos hablando, dice abstenerse de todo mal. Debemos abstenernos de todo mal. Pero ¿cómo reconocemos el mal? ¿Cómo nos limpiamos la mente? Como tú estabas diciendo, querido amigo, querida amiga que nos escucha, hermano, hermana, que nos ve y nos escucha a través del Canal 21, lea la palabra de Dios. Purifíquese a través de la palabra de Dios. Préstele atención a este tipo de programas. Préstele atención también a programas de la radio que hablan de Dios, para que vayas aprendiendo la vida, hermano. Porque cuando lees la palabra de Dios, aprendes vida, y vida en abundancia, no solamente para este tiempo, sino para la eternidad. Sí. El diablo se ha encargado en sus estrategias, el diablo, que Dios lo reprenda, en sus estrategias, él inclusive se hace pasar por cristiano, lee la palabra y hasta la predica, pero hace lo contrario a Dios. Y él sabe que la palabra es poder, y por eso se apoya a la palabra, porque la palabra es poder. Por eso es que dice la espada, para defendernos ante los ataques del enemigo. Si usted con eso la palabra, usted sacude al enemigo, lo manda a bañarse. Dice: resista al diablo y saldrá huyendo. ¿Cómo usted puede resistir al diablo? A través de la palabra, conociendo la palabra. Cuando llegue a meterse con usted, a asustarlo, si usted conoce la palabra, le dice: yo pertenezco a Cristo, Él me compró, soy de su propiedad y ahora le sirvo a Él, y Él pelea por mí. Usted ya fue vencido, así que vaya con su música para otro lado, y tiene que irse, porque la palabra lo dice y así se cumple. Pero si usted no conoce la palabra, lo que se va a llenar de miedo, y el diablo va a hacer con usted lo que quiera. Y le va a vender su alma por un plato de lentejas.
Por eso es que nos explican cómo Esteban lo estaban apedreando, le estaban cayendo una piedra, lo estaban matando, y él lleno de gozo decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía el Espíritu Santo en su corazón, en su mente, y por eso él no sentía nada y estaba viendo para dónde iba. Estaba lleno de gozo. Por eso no entienden cómo hoy en día matan gente que para que renuncien a Cristo ellos se hacen matar. ¿Por qué? Porque saben dónde están parados, conocen la palabra y le dicen a sus hijos, tranquilos, nos van a enterrar aquí, nos van a tapar con tierra, pero esos son 8 minuticos, y en 8 minutos o 4 minutos estamos con el Señor en el paraíso, así que hagan lo que quieran con nosotros. Entonces, porque la palabra dice que el que pierda su vida por su lealtad con Cristo, la salvará, va directo al cielo, ese no va para juicio, y el que trate de salvar la vida la va a perder. Entonces, por eso es que es necesario leer la palabra. Por eso es necesario que usted sepa quién es, por qué está aquí, quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Para que usted realmente pueda disfrutar de las bendiciones que tiene que conocerlo. Cuando usted conoce la palabra, usted es libre, usted es feliz. No necesariamente porque usted conoce la palabra, usted se la van a acabar los problemas. No, los problemas van a comenzar muchas veces, porque el enemigo no va a dejar querer ir su propiedad fácilmente. Va a querer reclamarla, va a estar encima suyo, va a tratar de que usted peque nuevamente para que vuelva atrás. Por eso es que la misma palabra dice que el que realmente es de Dios ya no practica el pecado. Peca, sí puede pecar porque vive en un cuerpo pecaminoso y el cuerpo lo hace pecar. Pero tiene defensor, tiene abogado que es Cristo. Y si pide perdón inmediatamente. Dios sabe, conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón y el perdón viene inmediato. Ya no se peca con alevosía y premeditación. Ya nuestro pensamiento está en agradar a Dios, en hacer crecer el temor de Dios en nosotros. Esa es la diferencia, por eso es que dice, por su fruto lo conoceréis. Un hombre de Dios hace lo bueno. El enemigo agarra la palabra para distorsionarla. El enemigo, por ejemplo, llega y dice, ese era de nosotros, mas no era, estuvo con nosotros, mas no era de nosotros, y se manifestó. Aplica lo que yo acabé de leer para perturbar, engañar a la gente. Porque yo era del enemigo, no de Dios. Gracias por gracia, Cristo me liberó y ahora a través de la palabra estoy avanzando hacia mi Señor. Y tengo que permanecer así hasta el final, hasta el último día. Por eso Cristo está, el malo sigue siendo malo y el justo sigue siendo justo hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? El malo hace lo malo. Si decide volverse bueno, pero no se arrepintió ni dio fruto de arrepentimiento, de nada le va a servir. Así que siga siendo malo mejor. Dios tiene el control y Él verá hasta cuándo lo deja. Lo que sí sé es lo que le espera, que no está escrito. Y el justo siga siendo justo hasta el final. No se canse. No se canse de que usted hace lo bueno y le pagan a piedra. No se canse. Pídale a Dios que nos rejuvenezca como está escrito. Él dice que nos rejuvenecerá como las águilas. Y Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Porque no perdamos la visión sobre la meta. La meta que es la corona de la vida eterna con Cristo. No desmayemos, sigamos adelante. No esperemos agradecimiento del hombre. Cuando el hombre le agradece a usted algo, ya le pagó, ya Dios no le debe nada. Cuando usted hace lo bueno y el hombre no le agradece, mejor, porque el que paga es el Señor y el que paga bien es el Señor. Y tú, amigo y amiga que estás escuchando este programa o de repente estás cambiando canales y llegaste a este canal, en este momento te queremos decir que Cristo te ama y te amó desde el origen, desde el inicio, y hace más de 2000 años dio su vida por ti en una cruz del Calvario, donde sufrió, hermano, donde fue apedreado, donde fue golpeado,
donde sus espinas la clavaron, las espinas las clavaron en su cabeza, sufrió mucho por ti y por mí, por nosotros, para, como decía el hermano, vencer el pecado por ti. Y es simple, hermano, esto de las cosas de Dios, es simple. Dios no nos está pidiendo un sacrificio, que vayamos de rodillas a tal parte, que entreguemos tal cosa, no. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? A Cristo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca. Capaz y estás pasando por un problema en este momento, un problema grave. Bueno, Dios te está diciendo, Él tiende su mano. El Señor está tendiendo su mano. Tómala, cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y de verdad, verdaderamente serás salvo, no solamente tú como persona, sino toda tu casa. Y eso es lo más importante, es la mejor noticia que para mí le han dado a usted en su vida, ¿no, hermano? Como fue para mí, es la mejor noticia y la que día a día le agradezco al Señor por haberme tomado en cuenta, sacarme de lo más bajo para llevarnos a su gloria eterna. Traernos aquí, venir a trabajar en su obra, en su ministerio, formar parte desde ahorita como aspirantes a llegar a ser hijo de Él, hijo de Dios. Yo siempre trato, para que usted entienda de qué estoy hablando, porque se trata de que tenemos que esforzarnos para que usted entienda el significado de la palabra, porque la palabra no es para todo el mundo. Usted quiere ser abogado, usted se iría a una universidad donde dicten esa profesión, enseña profesión, y le dicen a usted, mire, usted tiene que traer esto, traerse fotos de frente, que si las notas, y cumple con todos los requisitos, y usted después llega y le dicen tiene que pagar tanto de inscripción y tantas mensualidades. Cuando usted cumple con ello, eso le da derecho de llegar a ser abogado. No lo hace abogado. Cuando yo nací de nuevo y yo acepté como Cristo como mi Señor, eso me da derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Y eso está escrito. Capítulo 1, Evangelio de Juan, versículo 12. El que creyó en Él le da derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Por gracia me libera, por decisión mía me da derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Ahí empieza usted, cuando va y se inscribe en la universidad, usted empieza y tiene que esforzarse. Hasta el final, cuando le hacen el examen final, y de lo que usted haya respondido a las preguntas que le hicieron, depende si se le dan el título de abogado o no. Así pasa en lo espiritual. Cuando yo nazco de nuevo, mi actitud, mi trabajo en Cristo Jesús, en mi obediencia, tenemos un Dios misericordioso, una misericordia muy grande, que a pesar de nuestras fallas, Él está presto dando la décima esa que necesitamos para pasar así esa de barriga. Entonces, Él nos dejó el manual, nos guía, nos ayuda, si es lo que nosotros queremos, y nos dice hasta el final, porque la decisión es suya, la decisión es nuestra. Sin mí nada pueden hacer, y el Señor está dispuesto a ayudarnos a hacer lo que sea, pero no tenemos que mostrar ese querer. Obligado Él no va a ayudar a nadie, porque Él es todopoderoso. Él puede decir tranquilamente, todos perdonados, quítalo más y vengan para acá y se acabó. Pero el plan de Él no es así, porque Él no quiere ser Dios de robot. Él nos dio sabiduría, conocimiento, inteligencia, y llegó a enseñarnos. El Señor le decía a sus discípulos, a sus apóstoles, prácticamente en palabras mías, son palabras mías, prácticamente le decía, ustedes son brocos, no han entendido todavía quién anda con ustedes. Les digo lo que va a pasar, les digo lo que va a suceder, y cuando sucede todavía no me creen. Él les dijo, me van a matar, voy a morir, al tercer día voy a resucitar, y cuando resucitó están todos asustados, todavía no me creen.
Entonces, eso para que nosotros entendamos. El Señor tiene misericordia porque si ellos que estaban con Él, que Él los eligió, flaqueaban, nosotros podemos flaquear. Pero lo importante es que no desmayemos. Lo importante es que le digamos, Señor, no me sueltes de tu mano. Señor, aquí estoy, sin ti nada puedo hacer. Espíritu Santo, enséñame, revela, me muestra. No me sueltes de tu mano. Que tus ángeles acampen alrededor nuestro y me defiendan a mí y a los míos. Permíteme ser un siervo útil en tu obra, ayúdame a lograrlo. O sea, yo tengo que anhelarlo. Por eso el Señor dice, hágame su Dios. ¿Qué es un Dios? Lo más importante. Si lo más importante es tu físico, tu vanagloria, ese es tu Dios. Si lo más importante para ti en primer lugar es el deporte, ese es tu Dios. Si lo más importante para ti es la plata, ese es tu Dios. Y Dios quiere ser el único Dios, el primero. Que a usted le guste el dinero, no hay ningún problema. Si usted ama a Dios por encima de todo, Dios es el dueño de todo. Venga a mí y lo demás viene por añadidura. Usted quiere ser una estrella en el deporte, déle a Dios el primer lugar, esfuérzase, échele pierna, entrene bastante, dele la gloria a Dios y serás primero en el deporte que practicas. No se necesita ser muy inteligente. Lo que pasa es que somos bien tapados, porque escuchando todas estas cosas y todavía no entendemos. Así que, amigo, cómprese una Biblia. Busque que le cueste bien cara para que no la tire por ahí en un rincón, pues si la regalan, la menosprecia. Porque el ser humano lo que no le cuesta lo menosprecia. Por eso el rey David, cuando fue a obedecer una orden de Dios, y le dijo que le hiciera un altar en un sitio, y llegó allá, y como él era el rey, quien era el gobernador de esa provincia, de esa parte, cuando vio al rey le dijo, Señor, ¿y eso usted por aquí qué hace? Yo no, que vine a hacer esto y necesito que me venda un terreno. Y él le dice, Señor, no, tú eres el rey, dígame qué es lo que quiere, toma el ganado, lo que usted necesite. Le dijo, no, Señor, que el sacrificio es algo que no me cuesta. Y que no me cueste dinero, porque el dinero es el otro Dios. Cuando usted se desprende de ese Dios para alabar al único y verdadero Dios, ese es el sentido de lo que estamos aquí, lo que estamos enseñando. Eso es el sentido de todo. Por eso el Señor dice, dame el primer lugar, hágame su Dios y yo te hago mi pueblo. Eso lo dice el Señor. Así es, hermano. Y usted decía algo muy importante. Jesús estaba con los discípulos y los discípulos veían todas esas señales que el Señor les mostraba y no entendían. Y ahora, en este tiempo, pasa lo mismo, porque Jesús en esa época dijo, en los últimos días habrá enfermedades, en los últimos días habrán guerras, señales de guerra, principios de guerra, en los últimos días habrá mortandad, habrán terremotos, habrán tsunamis, habrá de todas esas señales, y las estamos viendo, ¿o no, hermano? Ahorita. Sí. Bueno, hermano, como ya vino aquí el hombre que siempre viene a corrernos, el tiempo es corto, lo que dice el hermano para que usted entienda, la muerte de Lázaro. La gente se enfoca en los milagros y no se enfoca en la enseñanza de Cristo. Cristo vino a enseñarnos, fue a predicarnos reino. Él permitió que Lázaro se enfermara, estaba enfermo, estaba grave, él permitió que se muriera. Lázaro se murió y fue a verlo, fue cuando ya tenía 4 días de enterrado. ¿Por qué? Porque él vino a hablarnos de reino. Él dice que es la resurrección, la verdad y la vida. Y dice, eso era para mostrar la gloria de lo que él vino a enseñar. Amén. Él vino, le dijo a Lázaro, salga de allá, para que la gente entienda quién fue el que vino. Quién es el que nos ofrece un reino para siempre. Y la gente se enfocaba era en que Lázaro resucitó más nada y Cristo qué. Nunca hemos logrado entender. Todo el mundo se enfoca en lo que necesita y no se enfoca en lo que Cristo nos ofrece. Así que enfoquémonos en Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que Dios los bendiga
Muchas gracias por ver este programa, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y que sea hasta la próxima oportunidad.